Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Arranca La Máquina de Pensar. Aquí estamos en miércoles, estamos a las 20:05, bueno, 20:01 dice aquí el reloj, en la Ciudad Vieja. Vamos en una semana que, bueno, es una semana de carnaval, una semana muy surtida. Mencionamos que hablamos de Lautréamont, escuchamos la presentación del libro de Lautréamont, El enigma del conde de Lautréamont, No dejaré memorias, de Ruperto Long. Eso lo escuchamos el lunes, pudieron oírlo, la presentación por el escritor Ruperto Long, por Eber Benítez Pesolano y por la intendenta de Montevideo, la profesora Ana Olivera. Después el martes pudieron oír, brindamos algo que lo teníamos atesorado desde el año pasado. Hay otras dos charlas, pero no sé si las vamos a pasar, sobre el seminario de perspectivas críticas del 2012, el seminario que organiza Lisa Bloch de Béjar, ahí con el seminario de análisis de la comunicación. Ella hizo, bueno, ella y el grupo que está en ciencia de la comunicación, organizaron 3 mesas el año pasado para analizar la crítica, el estado actual de la crítica en nuestro país, con respecto al cine, con respecto a la literatura y con respecto a la plástica, a las artes plásticas. El martes pudieron escuchar la mesa dedicada al cine. Y hoy miércoles vamos a conversar con Sandra del Río. ¿Cómo le va, Sandra? Muy buenas tardes a todos los que están escuchando. Un placer estar acá. Como te decía, recién llegada de viaje con un poco quizás la cabeza en otros lugares del mundo, pero volver a lo que hemos cosechado después de tanto trabajo durante el año pasado en este libro Escándalos en el camino de la aldea, con Mario Delgado de Paraín, que bueno, siempre es un placer a él escucharlo, aprender de sus historias y compartir los momentos, que son una experiencia también increíble. Uh-huh. Mario Delgado, ustedes, bueno, le mandamos un saludo si nos está escuchando, y si no, hay que avisarle que nos escuche, a Mario Delgado Paraín. Él orienta 2 talleres, un taller en la Asociación Cristiana de Jóvenes y otro taller literario en la Asociación de Escribanos del Uruguay. Ahí supe estar yo en algún momento, hace muchos años, y bueno, Mario lo coordina desde hace muchos años. Y lo que han hecho ellos, cada año seleccionan los mejores trabajos de los talleristas y editan un libro. En este caso es un libro de ediciones de Banda Oriental y ediciones del Notariado, y como decís vos, Sandra, se llama Escándalos en el camino de la aldea. Vos estás en el taller de... En el taller de la Asociación Cristiana de Jóvenes, que además, yo conocí el taller gracias a otra escritora, María de la Cuadra, a quien conocí a través de un libro sobre la ludopatía. Es una novela en realidad. Y bueno, ella me recomendó muchísimo el taller de Mario, y bueno, allí fui y muy bien recibida, porque entrar al taller de Mario Delgado y estar allí realmente es muy ameno, escuchar sus historias, descifrar a veces cuáles son reales historias, y algunas es muy difícil eso, es un camino. Tiene un humor que te atrapa, te encanta. No, es un gran narrador oral también. Totalmente. Y eso, nosotros nos nutrimos de él todo el tiempo, y bueno, compartir esos jueves, los que tenemos taller a las 19 horas en la CJ. Además, en la CJ nos reciben muy bien, siempre están con nosotros. Bueno, presentamos los libros allí, siempre nos reciben de una forma extraordinaria. Es un clima, una atmósfera en todo sentido, totalmente exitosa, porque realmente vas y conseguís y obtenés, te sentís satisfactoriamente encantado con estar allí, con compartir con los compañeros. Sandra, vos sos, un minuto, Sandra, vos sos licenciada en Ciencias de la Comunicación y vivís en Las Piedras. Sí, es verdad. Bajás de Las Piedras para ir al taller, digamos, exacto, ¿no? De alguna forma también aportás otra visión también, al taller, ¿no? Sí, es verdad. Yo además integro la Comisión de Patrimonio de Las Piedras. Ajá.
Y como sabemos, la historia y el lo que forma el patrimonio nuestro, de nuestro país y de nuestras ciudades, nos nutre mucho también para la literatura. Y esto también se puede notar en algunas de las historias, en las historias de escándalos en el Camino de la Aldea. Ya el Camino de la Aldea sabemos que es el que hoy conocemos. No sabemos, hay que aclarar por qué se llama, por qué este es un libro, lo dijimos, es un libro, son 2 talleres literarios orientados por Mario Delgado, pero el libro tiene una unidad, es una unidad temática, se llama Escándalos en el Camino de la Aldea. ¿Qué significa el Camino de la Aldea? Bueno, Camino de la Aldea. Bueno, el Camino de la Aldea es lo que hoy conocemos como Avenida Italia. A principios del 900 se le denominaba así, y por eso a Mario, como ubicación espacial, le motivó proponernos ubicarnos en ese lugar para que nosotros desde allí pudiéramos crear nuestras historias. Los escándalos en todas las épocas son de lo más atrapante, de lo más interesante, que bueno, a nosotros nos podía remover cosas para generar historias que para poder contar. Es un detonante, digamos, es un detonante, pero es un detonante, totalmente. No podían ser historias de amor, pero en este caso son escándalos. Que a veces se tratan de amor también. Sí, sabemos que muchas veces el amor genera escándalos. Y bueno, hay también de ese tipo de escándalos. Yo fundamentalmente incorporé los escándalos a la incursión de a la inclusión de la tecnología quizás en aquellas épocas, prontas épocas de ahora, el hecho que se llame Escándalos en el Camino de la Aldea no significa que estén todos ubicados en el Camino de la Aldea en la época de la Avenida Italia. No. O sea, estamos hablando de un espacio, una geografía que es Avenida Italia, que se llamaba el Camino de la Aldea, y estamos hablando de un detonante que tiene que ser un escándalo. Pero cada escritor aquí cada cuento aborda, digamos, distintos escándalos en distintas épocas, ¿no? Exactamente. Algunos ya en Avenida Italia, con recuerdos de lo que había sido el Camino de la Aldea. Otros, bueno, cada uno lo fue trabajando de acuerdo a su propio estilo, a sus propias motivaciones, y bueno, a sus propias inspiraciones. Así que, bueno, es muy variado. Algunas transcurren en otras épocas, otras en la actualidad. Es muy variado, y el respeto al estilo y al estilo propio de cada uno de nosotros, de sus autores, se nota en esto. Y bueno, Mario trata en el taller de que nosotros desarrollemos nuestra propia personalidad literaria, ¿no? Que además seamos conscientes de ella, podamos desarrollarla, podamos ser conscientes del propio proceso y además hablar de ella. Es algo que quizás estamos en camino, pero todos estamos buscando nuestra propia personalidad literaria. En tu caso, digo que no ocurre en casi todos los talleristas, en tu caso vos ya editaste por lo menos 2 libros. Uno dice aquí en el 2011, El mito trágico de las aspas perdidas, y Alicia y el secreto del molino. Estos antecedentes, ¿de qué son los libros? Yo confieso que no los leí. Bueno, te cuento un poquito. En el año 2009 yo me integré a la Comisión de Patrimonio de las Piedras, que es una comisión honoraria en la que, bueno, personas de la comunidad, de la ciudad, interesadas, trabajamos de forma honoraria, tratando de fomentar lo que es el patrimonio nuestro. Además de trabajar para los días de patrimonio, generamos otras cosas. Entre ellas, bueno, yo fui con un proyecto que era la publicación de una investigación histórica acerca del molino de Bosch, que quizás muchas personas que estén escuchando y que en alguna vez hayan estado en la ciudad de Las Piedras recuerden. Es un molino, patrimonio, monumento histórico nacional, que es el que se mantiene en mejor estado en todo el país, molino de viento, de los 194 que hubieron en todo el país. Y bueno, de él se conocía una especie de leyenda urbana referida a que una niña, hija del molinero, del señor de Joaquín Bosch, había muerto atrapada por las aspas de ese molino. Era una historia que generaba un poquito de miedo y bueno, es una leyenda urbana, ¿no? Sí.
Entonces, pero es a algo que partir ha de eso, trascendido, ¿no? De alguna forma ha trascendido. sí, por supuesto, es de lo que más se conocía, de lo que más se conoce quizás hoy en las piedras también, de quien no ha leído la investigación quizás. Ajá. Bueno, a través de mi investigación procuré conocer la verdadera historia, digamos, de ese molino y otras cosas que no podíamos saber a través de la leyenda. Incluso descubrí, traté de descifrar primero si era verdad o no esa historia de la niña. Y a partir de allí conocer otras cosas. Incluso descubrí una canción que cantaban en las escuelas en los años 50, 60, referida, los niños cantaban referida a la historia de esa niña. Historia, sí. Leyenda, Y a partir de eso también generé un corto, que bueno, en primera instancia quería hacer un documental más amplio, pero bueno, estaba trabajando también en el documental sobre la batalla de las piedras y bueno, quedó en un corto que también incluye a esos niños cantando esa canción. Y el Alicia y el secreto del molino tiene que ver también con la misma historia, pero es una historia ficcionada para niños, con la idea de que también llegue al público infantil, que conozcan la historia a través de una historia ficcionada. Y digamos, aquí en Escándalos en el Camino de la Aldea hay 3 cuentos tuyos y los 3 cuentos de alguna forma participan de un pueblo, de una especie de pueblo medio mítico, que incluso en un momento es los de allá y los de más acá, los de más allá, ¿no? Sí. Hay 2 cuentos, 2 cuentos por Medio Bigote y acerca de que hizo José Arquímedes Carrasco Mendoza. La cuestión es que el Camino de la Aldea separa de algún modo a aquellas personas que se autodenominan, unos los de acá y los otros los de allá. Unos tienen el mar como recurso y los otros de tierra adentro proveen de alimentos y otras cosas, y tienen una especie de sistema, un sistema semifeudal para llevar adelante esa economía. Y bueno, tienen una especie de conflicto siempre, hay un conflicto entre ellos, y bueno, los alcaldes también empiezan a generar otros conflictos, y la inclusión del teléfono de manivela también, con las operadoras que pinchan donde no deben, generan una serie de escándalos, que me parece interesante la inclusión de la tecnología, cuando antes ahora es muy común, no todo el tiempo se están generando tecnologías nuevas, e incluso así también generan escándalos. Sí. Pero bueno, en aquel entonces la aparición de algo que comunicara de esa forma tan novedosa me pareció que podía resultar bien escandaloso, y bueno, a partir de ahí genera la historia. Pero a mí me ha quedado la idea, mirá, que eran 3 cuentos, y ¿sabes por qué? Porque el primer cuento, acerca de qué hizo José Arquímedes Carrasco Mendoza, se van desgranando una serie de anécdotas y de hechos que lo que realmente hizo José Arquímedes va quedando. Exacto. Entonces se ve que en mi cabeza quedaron como 2 cuentos, el de Arquímedes, lo que pasó con Arquímedes, y lo que pasó en el medio, que no tiene absolutamente nada que ver con Arquímedes. No sabemos si no tiene nada que ver con José Arquímedes. En realidad tiene que ver con todo el pueblo, y todo el pueblo está de alguna forma involucrado, sí, conectado. Y te preguntaba si esto que hiciste en estos 2 cuentos lo has hecho en otros más, digamos. No, es el mi tema de primera generar experiencia. un pueblo mítico. Es mi primera experiencia. Y bueno, ya tenemos como ejemplo a Mario, que con Mosquitos ha generado muchísimas cosas, pero nunca me había surgido, realmente. ¿Y 100 años de soledad lo leíste, no? Sí, claro. Sí. Porque también, el título es maravilloso, de un cuento, pero después me quedé pensando que casi el nombre Arquímedes parece como que está como conectado con García Márquez. Es un bolazo, porque en realidad los nombres se repiten, y a uno hay ciertos nombres como que son propios para determinado tipo de cuento, ¿no? A uno le nacen, tiene que llamarse así el protagonista de este cuento. Entonces, uno le pone el nombre, lo bautiza y queda, ¿no? Es como se le pone el nombre a las personas. Yo soy muy de ponerle nombres a los objetos, a los objetos que más quiero de repente, o de nombrar, ¿no? Nombrar es como bien importante. Y bueno, Arquímedes sí, quizás te pueda resultar eso, además de que García Márquez, es una de mis mayores recursos, fuentes de inspiración. ¿Te gustó 100 años? Sí, claro, por supuesto. Pero es la primera vez que te decía que
hago esto de hilar un cuento con el otro, llevándolo al mismo lugar. Incluso surgieron muchas más historias, surgieron unas cuantas más en el mismo lugar, que se fueron encadenando. Y claro, era imposible ponerlas todas en el cuento porque, bueno, cada uno tenía su espacio. Pero sí, y me gustó la experiencia, me gustó muchísimo. Y espero poder seguir en ese camino porque es una forma de conducir quizás a la novela o al desarrollo de otras historias más amplias y con otros, con una visión más amplia, ¿no? De lugares más grandes. Aparte del hecho de que se llame José Arquímedes Carrasco Mendoza, esa cuestión un poco más barroca, aunque en realidad no son tantos nombres, pero en general remite un poco a esa idea de un poco barroco del boom latinoamericano. Sí, no es que remita solo a García Márquez, sino es aquella... Y hay una cuestión de fatalidad también acerca de qué hizo José Arquímedes Carrasco Mendoza. O sea, ya es un título que promete muchísimo y el cuento se va por otro lado, digamos, ¿no? Sí. Después, pero termina, vuelve, pero vuelve. Volviendo. Sí. Sí, quizás hay una tendencia porque bueno, quizás por los autores que uno lee y de los que uno se va nutriendo y por lo que uno también quiere llegar a ser. Inconscientemente uno se va formando cosas que son las que después se plasman y bueno, y se notan cuáles son las influencias. Creo que, las influencias como que la idea de influencia se puede ver de otro punto de vista. Yo creo que uno tiene cosas para decir y al encontrar un escritor que es similar o es una buena expresión de las cosas que uno tiene para decir, bueno, uno se apunta hacia ahí, digamos, ¿no? O sea, un escritor lo que hace es expresar algo, y entonces pero la forma, uno busca la forma, claro, uno como pretender ser escritor es buscar su propio estilo, su propia personalidad literaria y su propio estilo literario, la forma de contar las cosas. Y bueno, eso es lo que quizás ese sea mi camino por donde yo quiero ir. García Márquez, cuando él cuenta que parte de su estilo fue cuando descubrió en una pensión leyendo La Metamorfosis de Kafka, dijo, entonces se puede. Esa idea de, él vio la expresión hecha por Kafka, entonces se puede hacer lo que yo quiero, que es lo que ya traía adentro. Exacto, digamos, ¿no? Uno ya lo trae y se despierta. Para mí algo muy revelador fue, aunque bueno, no sé, cada uno pensará de formas distintas, cuando era adolescente descubrir el manifiesto dadaísta, algo totalmente desestructurante. O sea, igual como pasó con El Mundo en ese entonces y el manifiesto formaba parte de eso, para mí que cuando uno es niño y eso le forman muchas estructuras, uno se nutre de muchas estructuras y conocer ese manifiesto tan desestructurante fue como libertad total, ¿no? Claro. Se pueden generar cosas de mucha diversidad y bueno, y ahí a buscar. ¿Y cuántos años tenías cuando leíste el manifiesto? Tendría unos 13 o 14 años. ¿Verdad? Sí. Muy bien, después de la pausa te voy a preguntar qué hacías a los 13, 14 años en Las Piedras leyendo el manifiesto dadaísta. Pero esto después de la pausa aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Sandra del Río sobre el libro Escándalos en el Camino de la Aldea. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Estamos conversando con la escritora Sandra del Río, integrante de la antología Escándalos en el Camino de la Aldea, editado por Banda Oriental. Es un volumen, ya lo dijimos, pero lo repetimos, un volumen de cuentos temáticos que alude a el Camino de la Aldea, es el antiguo camino, el antiguo nombre de Avenida Italia, que yo realmente, confieso, no sabía que Avenida Italia se llamaba el Camino de la Aldea, que es un nombre precioso, ¿no? Hasta 1927, según tengo entendido. Sí, hasta el 27, bastante para... Mirá. Habría que ver por qué lo pusieron en Italia, ¿no? Bueno, será obviamente por Italia, por todo el peso. Antes de la pausa yo te dije que te iba a preguntar cómo fue que a los 12, 13, 14 años leías el manifiesto dadaísta. ¿Cómo fue que te llegó? Eso fue, una incursión a través del liceo, fundamentalmente. En Las Piedras, interés, ¿no? Sí, en el Colegio María Auxiliadora, el Liceo María Auxiliadora de Las Piedras, y después en el Manuel Rosé.
el Liceo Público Manuel Rosé. Y bueno, a partir de interesarme por la literatura, etcétera, un día me metí en la biblioteca y encontré el manifiesto dadaísta y me puse a leerlo y bueno, me resultó algo extraordinario. Creo que hay un antes y un después de... ¿Y eso te llevó a algún escritor, porque o no? No. En realidad... Es como postura, digamos, ¿no? Sí, como postura, más que nada una apertura de mi cabeza, que hasta ese entonces tenía más estructuras, ¿no? Que capaz que de las que tiene ahora, o quizás ahora se fueron acumulando más, no lo sé. Claro. Pero en ese entonces hubo un antes y un después en mi forma de pensar, en un montón de cosas. Y bueno, a partir de entonces también en esa etapa liceal uno va aprendiendo, sigue aprendiendo otras cosas desestructurantes también. ¿Y leías, digamos, narrativa, poesía no leías, por ejemplo, no? No, poesía nunca fui. Siempre mucho de la escribiste, digamos, poesía. narrativa. Más bien narrativa. Como te comentaba recién en la pausa, a los más o menos en esa edad también empecé a utilizar la máquina de escribir de mi tía y no dejaba a mi papá dormir la siesta, lo recuerdo muy bien, porque tecleaba todo el día. Y bueno, sí, también en ese entonces recuerdo que tengo algunos cuentos, como veníamos hablando recién de un poco del absurdo y eso, también trataba desde entonces de trabajar bastante el absurdo. El absurdo, digamos, es gigantesco, ¿no? Hay Totalmente. muchas cosas, mucha gente está en Europa, pero también se puede... Juseca aquí hacía cuentos del absurdo en un ambiente falsamente rural, digamos, ¿no? O creado por él, digamos, no sé si falsamente rural. Sí. No era rural, digamos, porque él hubiera vivido en el campo. Él lo decía que lo máximo que había ido a Atlántida, digamos, ¿no? En el campo era lo máximo que conocía. Pero sin embargo generó todo un espacio, digamos, de ficción rural, donde el absurdo es surrealista, pero Mario Delgado, estábamos diciendo en la pausa, no sé si lo hablamos, también tiene un punto de absurdo, digamos, en El hombre de Bruselas o en Vagabundo y Errante. Hay un punto de absurdo donde todo comienza, en algún momento empieza en plan muy realista y empieza como a derivar. Hay una obsesión, realmente es un objeto o algo, y empieza a derivar y se sobredimensiona, ¿no? Totalmente, Y un mundo propio, de un absurdo propio, que es increíble, y como decíamos, a veces es difícil de generar, pero bueno, es quizás el camino que a mí por lo menos más me gusta. ¿Y qué otros escritores te interesaron? ¿No? ¿Kafka o algo? Sí, claro, Kafka, Cortázar, Borges también, muchísimo, siempre vuelvo a recurrir a Borges, lo hacemos muchísimos de nosotros, ¿no? Pero también, bueno, García Márquez, por supuesto, Saramago, que a quien tuve el gusto de conocer poquito antes de su fallecimiento en la isla de Lanzarote, y que para mí, sí, un grande. ¿Fuiste a la isla de Lanzarote? Sí, fui, y bueno, estando allí no podía dejar de ir a conocerlo, así que fui, y realmente es algo que me emocionó muchísimo. Y ahora me dijiste, quedan unos minutos nada más, pero me dijiste que viniste de la India, quedan 3 minutos. Sí, es verdad, estoy con mi cabeza un poco todavía en la India, y que me disculpen mis compañeros si hubo algo que me quedó sin decir, porque esta es una gran responsabilidad. Venir en representación de algún modo de mis compañeros con quienes he compartido todo este camino, de escribir, de conocernos, de compartir la experiencia, y de conocernos y reconocernos en nuestros propios estilos, en lo que hacemos, en compartir esos momentos increíbles en los que escuchamos a Mario, nos nutrimos de él y compartimos las historias, y bueno, no todo se puede decir quizás en un ratito en la radio. Tampoco se puede invitar a un programa de radio a todos, ¿no? De los dos talleres, digamos. Pero bueno, acá están conmigo, tratando de yo también tratando de decir todo lo que ellos quisieran decir y no puedo, pero bueno, quiero que sepan que están presentes, está bien, por favor. Está bien. Nada, pero la India, ¿cómo decía? ¿Qué te puedo decir? En menos de un minuto. Una experiencia, bueno, además de inolvidable, sorprendente, a la que volvería, porque uno cree que ya nada lo puede sorprender, y siempre aparece algo nuevo. Y un flash, algo que te haya, un recuerdo, algo que te haya sorprendido, no lo que te haya sorprendido más. Bueno, algo que te haya... por ejemplo, los chicos de los colegios
que cuando vas a algún lugar como el mausoleo de Gandhi o el Taj Mahal, no, el Taj Mahal no tanto porque no iban tanto grupos de chicos, pero sí en todos los lugares, cavernas, donde fueras, habían grupos de chicos que iban con sus profesores, con sus maestras y te pedían para sacarte fotografías y te preguntaban a todos los extranjeros, y como íbamos con una amiga además que es rubia de ojos claros, etcétera, les llama muchísimo la atención, y somos docentes todos nosotros, casi todos los que fuimos, entonces teníamos un intercambio de cómo eran las clases, de bueno, conocerlos un poco a ellos y ellos a nosotros, pero en todos lados nos pedían para sacarnos fotografías y era una experiencia increíble también en ese aspecto, compartir ese momento, la fotografía que queda del recuerdo con esos chicos a los que nosotros acá les enseñamos y allá de alguna manera les escribíamos en una notita el nombre de nuestro país para que lo buscaran, lo googlearan y supieran un poquito más del Uruguay. Muy bien, Sandra del Río, gracias por estar aquí en la máquina de pensar. Estuvimos presentando este libro, Escándalos en el camino de la aldea. Muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La máquina de pensar. Muy bien, ahora le damos la bienvenida al poeta Rafael Courtoisí. ¿Cómo andas, Rafael? Muy bien, Pablo, muy bien. Rafael Courtoisí, que tiene una buena noticia. Nosotros ya le hemos dado aquí la máquina de pensar, pero creímos conveniente comentar y hablar con vos, a ver cómo estaba. Yo me imagino que Courtoisí estará chocho. Estoy muy contentísimo de esta noticia del premio internacional José Lezama Lima. Es un premio de poesía que se da a obra publicada, y bueno, cuando hay ciertos autores que tienen una trayectoria, es doblemente importante. Por un lado, la enorme alegría personal, por supuesto, que tiene que ver con ese impulso que de pronto tienen otras artes literarias y la poesía a veces no parece tener, pero además de eso hay una alegría colectiva que tiene que ver con, yo entiendo también que es un poco o mucho un premio para Uruguay, para tantos poetas. Sí, dale. Dime. Contextualicemos. Este premio que te otorgaron ahí el 31 de enero, o por lo menos la noticia es del 31 de enero. Y fue ese día que se dio a conocer y yo estaba en La Habana. Fueron entregados en el contexto de los premios Casa de las Américas, que es probablemente uno de los premios más prestigiosos que todavía perduran en América Latina, ¿no? Sí, en ese contexto son premios que ya llevan más de medio siglo concediéndose y que uno se pone a pensar y bueno, han pasado por esos premios nombres muy, muy diversos. Un tipo impensable en este momento, pero que bueno, en su momento estuvo muy cercano a la casa, como Vargas Llosa, pero fue premiado Galeano en varias oportunidades, ha sido premiado, bueno, una serie de autores en poesía, en narrativa, en ensayo, en testimonio, en ensayo literario, y estos premios se dan anualmente y dentro de esos, digamos, de ese entorno se da 3 premios extraordinarios que tienen que ver más con la trayectoria, no es a una obra específicamente, sino a una obra publicada. Y se toma a veces sí como referencia, en mi caso se tomó la antología Tiranos Temblados, pero el premio José Lezama Lima, digamos, es un premio extraordinario que se da junto al premio de narrativa José María Arguedas, que en este caso se lo dieron a Chico Buarque, que todos conocemos como cantor, como cantante, como autor de textos y músicas inolvidables, pero que también es un eximio narrador, y en ese contexto de los premios Casa de las Américas se dan estos premios extraordinarios. También se dio un premio de ensayo, Ezequiel Martínez Estrada, y tienen la enorme significación que bueno, hay los premios que da Casa y estos premios extraordinarios tienen una enorme proyección en Iberoamérica, en España, en América Latina, y ponerle a un premio de poesía, el premio José Lezama Lima, es tomar el nombre de uno de los autores más importantes del siglo XX, cuya obra no está en el pasado y marca el siglo XX, sino que se proyecta claramente hasta el presente y seguramente durante todo el siglo XXI. A veces uno habla del neobarroco y
se olvida de que en el origen del neobarroco, de tantas marcas profundas en el lenguaje del continente, está el nombre de José Lezama Lima, alguien que estuvo muy cercano a figuras extremadamente importantes en la poesía, desde un Octavio Paz hasta un Manuel del Cabral, en fin, a un Pablo Neruda, o sea, figuras muy diferentes, pero que de algún modo este aporte de Lezama Lima está en el centro de una poética que se irradia desde el Caribe a todo el resto del mundo. Entonces yo entiendo de algún modo que este premio contextualizado es un poco un premio para el Uruguay, y es también un modo de decir, bueno, la poesía sigue vigente, la poesía no solo sigue vigente, sino que es mucho más que un ornamento literario, es un modo de pensar, un modo de hacer las cosas, un modo de renovar el lenguaje. Obviamente no lo digo por mi premio, lo digo porque esa es una de las funciones tradicionales de la poesía, es una de las funciones de la hora, de la urgencia de la poesía en este momento, donde los medios de comunicación, a veces banalizados, a veces superficializados, dan la espalda a ciertas manifestaciones profundas de la cultura. En este caso, afortunadamente, no es así. Afortunadamente, la noticia del premio ha recorrido el mundo. Me han llegado comunicaciones hasta desde Japón. ¿Mirá? Así que no me puedo quejar en este caso de los medios, porque todo lo contrario, estamos hablando por un medio masivo de comunicación, y en ese medio está el nombre de Lezama Lima, está el género poesía, pero también está esa profundidad que supone la poesía en la actividad humana, que es comunicación. Pero aparte de lo que decías al principio, Rafael, hay que, primero, obviamente, las felicitaciones del caso, ya te las dimos por vía interna, pero y la alegría aparte, compartida de este premio, pero yo creo que también, y algo que dijiste, tiene que ver con un estado de la poesía uruguaya y un estado de la literatura uruguaya. Este premio es para Rafael Courtoisí, pero es por un libro que se llama Tiranos Temblad. Solamente los uruguayos sabemos lo que es Tiranos Temblad, ¿no? Y de alguna forma la poesía no es algo que se hace solo, no se hace en una isla, bueno, se puede hacer también en una isla, sino que hay una continua comunicación, una continua dialéctica con todo lo que se ha escrito también, ¿no? Isidore Ducas, el conde de Lotremont, decía, la poesía se hace entre todos, y yo creo que es verdad, o sea, no existe un poeta uruguayo, existe una poesía del Uruguay, y dentro de esa poesía nombres diversos. Ese tejido que se va armando, que se va componiendo entre muchos, y entre el diálogo de varias generaciones, creo que es lo que está reflejado en el Lezama Lima, que bueno, le toca Uruguay a través de mí. Pero la poesía es comunicación, y es comunicación entre todos y para todos. Hay un modo de ser de la poesía que va más allá del versito que cada uno escribe, que tiene que ver con construir dentro del lenguaje siempre el desafío de construir una nueva comunicación. También el desafío enorme de frente, digamos, a una aparente banalización, a un vacío de los contenidos culturales, la respuesta de la poesía es, bueno, producir esos contenidos, llenarlos. Hay un viejo dicho de la poesía es la cenicienta de la literatura, y tal vez lo es, pero bueno, esa cenicienta se puede transformar en princesa y en reina, y de algún modo la poesía está en el centro de toda actividad literaria. Creo que es muy importante que cada tanto los medios de comunicación pongan la poesía en el centro de muchas actividades humanas, porque es la renovadora del lenguaje, es la que nos plantea desafíos. A través de lo poético y de la razón poética es que nos planteamos dilemas, y nos planteamos también esa definición identitaria que es por qué somos humanos y cómo somos seres humanos, de qué manera queremos ser seres humanos. Pero aparte también estamos hablando de la poesía como un género que es tradicionalmente exigente, o sea, que interpela y que obliga a pensar, a desarrollar precisamente, y poder, quizás es lo que explica un poco también esa cierta marginación que vos planteás, que bueno, que no es de ahora, pero capaz que con el ruido de los medios
parece que estuviera más marginada. Y bueno, se habla siempre de que la poesía no se vende, porque no se vende y toda esa historia. Eso pero decía un poeta argentino, sí, pero también siempre se vuelve a la poesía, como siempre se vuelve al primer amor. Claro. O sea, yo creo que hay también modas, hay una industrialización que ha puesto a la novela en las vidrieras de las librerías o de los despachos de libros de todo el mundo, pero en el fondo creo que hay modas y que siempre hay un retorno a la poesía como motor esencial. En ese sentido hay algo mágico que tiene que ver, yo me voy a permitir brevemente citar unos versos de memoria de Lezama Lima precisamente, que creo que iluminan de algún modo este tema de cuál es la magia y cuál es la razón de la poesía. Dice: de la contradicción de las contradicciones, la contradicción de la poesía, obtener con un poco de humo la respuesta resistente de la piedra. Claro. En esa transmutación, en esa magia, en esa capacidad de pronto que vamos a hacer, no uno, no dos, sino muchos, y siempre con el lector, de transformar con un poco de humo, obtener la respuesta resistente de la piedra, en esa mecánica, en esa mutación, me parece que está la clave y la alegría sobre todo. No, fue una alegría, y yo me imagino también estar con Chico Buarque. Le dieron el premio a narrativa José María Arguedas, como vos dijiste, por el libro, digamos, Leche derramada, se llama el libro de Chico Buarque, que también es alguien que supo escribir libros de poesía, no solamente es un magnífico letrista y un cantante y un compositor, sino que aparte escribe narrativa. Es un excelente narrador, que además es un gran poeta que bueno, ha tenido la fortuna de poder musicalizar de una manera estupenda sus textos, y pertenece a una familia, Chico Buarque de Holanda, que tiene una tradición en la historia cultural de Brasil muy fuerte. Ahora, como narrador, sin duda sobresale. Y el otro premio, el de Ezequiel Martínez Estrada de ensayo, fue otorgado a Víctor Barrera, un mexicano, por un libro que yo la verdad no lo conocía, pero que lo estoy leyendo y me parece, justamente para eso sirven los premios, para conocer, para leer, para unirse. Y el libro se llama La formación de la crítica literaria en Hispanoamérica. Y me parece realmente un libro fundamental de Víctor Barrera, que a su vez, insisto con esto, a su vez estos cruces, de pronto a muchos uruguayos les llamará la atención este libro de Chico Buarque, Leche derramada, que me parece un excelente título, muy atractivo, bueno, y van a ir a las librerías a buscarlo, pero de pronto este otro de ensayo, La formación de la crítica literaria en Hispanoamérica, es muy importante también porque poesía, ensayo, narrativa, son distintas manifestaciones de una creación que se da a través de la palabra, y que yo creo que los premios fundamentalmente hacen eso, poner en conexión con masas de lectores que de pronto de otro modo no se enterarían, ponerse en conexión unos con otros. Así que el festejo es múltiple, el festejo es del Caribe hacia Latinoamérica, de Latinoamérica hacia el Caribe. Hace ya bastantes años, no muchos, pero hicimos una antología con gente de Santo Domingo que se llamó Plata Caribe, una antología de poesía dominicana uruguaya. Y te cuento lo del título porque yo creo que a veces del Río de la Plata se ve el resto del mundo con una lejanía que no debería ser tal. Y esa aproximación a lo caribeño es también la aproximación a un nudo donde pasan muchas corrientes estéticas y corrientes literarias que a su vez retornan hacia estas latitudes. Y en definitiva, bueno, el peso, el nombre de Lezama Lima, me parece que nos ha puesto en conexión, por eso también la alegría. No, y aparte es una celebración para tu libro, para la literatura uruguaya, para la poesía uruguaya, y aparte, sí, lo que decís, Lezama Lima es un gigante
un gigante dormido, todavía está por descubrirse totalmente, porque se trata de alguien que tiene un nivel de prosa muy extraordinario. Pero en algún otro momento vamos a dedicarle una semana, le llama Lima, ya te estamos comprometiendo para hablar de esa prosa que es ese barroco que me parece que va entre el ensayo y la ficción, que es una cosa impresionante. Cómo no, hablaremos largamente, y bueno, y ahora nos resta de algún modo seguir celebrando en la poesía y seguir con la enorme responsabilidad de que te den un premio, y saber que eso es también un punto más en una tarea que hacemos entre todos, que la están haciendo en la comunicación, que la están haciendo los responsables del periodismo cultural, los responsables de espectáculos, los responsables de educar en valores. Yo creo que a veces educar en valores podría llamarse también educar en poesía. Muy bien, Rafael, y también de alguna forma estás demostrando que se puede, ¿no? Que en tu caso, digo, ya voy a hablar de tu caso en concreto, nada más. Se trata de Rafael, de alguien que es un corredor de fondo, ¿no? O sea, que viene corriendo desde hace mucho tiempo, y bueno, al final se están viendo reconocimientos que de alguna forma también le dan otra dimensión a tu obra, y por ende, insisto, a la literatura uruguay, porque este libro, Tiranos Temblad, significará mucho para muchos, pero para los uruguayos tiene otro código, tiene otra significación. Es un título intransferible del Uruguay, y sin embargo, esa es la magia. También les debe haber dicho mucho a los varios jurados, a los muchos jurados hispanoamericanos que tuvieron que ver en la decisión. Pero bueno, sí, ojalá, yo lo entiendo como es un premio para el Uruguay. Y creo que todo escritor es un corredor de fondo. El narrador también lo fue, un tipo genial que nos ilumina y que de algún modo está también en el nombre de este programa, como La Máquina de Pensar, que es Mario Lebrero. Yo creo que o se es corredor de fondo o bueno, uno se queda agitado sentadito a la vera del camino. Yo prefiero seguir corriendo. Los premios lo que hacen es recordar que está muy bueno seguir corriendo, claro, pero ahora la carrera sigue con una enorme sonrisa. Te mando un abrazo grande y felicitaciones nuevas, Rafael. Muchísimas gracias, Pablo, y arriba. Gracias. Chao.